están compuestos los tres niveles y qué es lo que hace cada uno de ellos desde el punto de vista del control de la función de los órganos de los seres humanos. Ahora vamos a ver cómo es que lo hace. Vamos a empezar ya poquito a estudiar cómo es que se produce todo este fenómeno, este complejo proceso de la fisiología del sistema nervioso humano. Este está determinado por la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central, que es la que ya lo conocen, que tiene en realidad algunas formas, algunas características, pero tiene una estructura única, porque tienen las neuronas los mismos componentes, pero tienen algunas formas, de hecho tienen tres formas características, de acuerdo a la especificidad de su función y la rapidez con la que ejerce su función. Pero todas las neuronas tienen la misma estructura y cumplen su función de la misma manera. Se estima que los seres humanos tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Es el segundo grupo celular en lo que se refiere a cantidad en nuestro organismo. El grupo celular que tiene la mayor cantidad de células es la sangre, los glóbulos rojos. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 billones de glóbulos rojos, es decir, una cantidad inconmensurable, realmente incontable. Solamente se estima que tenemos esa cantidad por cálculos que se han establecido para tratar de aproximarnos a la cantidad total. Pero nunca se puede llegar a saber realmente si se tiene o no se tiene esa cantidad. Y 100.000 millones no están ni de cerca, ¿cierto? Parecida a la cifra. Pero sin embargo, 100.000 millones de células es también una cantidad realmente enorme, es grande. Pero todas tienen la misma forma, están compuestas de un cuerpo que se conoce como nombre de soma, una prolongación hacia atrás que tiene el nombre de axón, que termina en un nombre. En botones terminales o terminaciones axonales en la parte posterior. Y en la parte anterior, esto tiene un número determinado de prolongaciones que se conocen con el nombre de vértices. Todas las neuronas tienen estos tres componentes. Lo pueden tener de diferentes maneras. Por ejemplo, hay un tipo de células que se llaman estrelladas, que tienen una forma parecida a esta, las dendritas. Y que ustedes deben haberlo visto probablemente en internet, ¿no es cierto? Este soma, estas son las dendritas y acá tenemos la prolongación posterior, que es el axón. Cuando uno ingresa por internet se le presentan esta. Esas son las famosas neuronas estrelladas, porque hay de tres tipos. Esta tiene una capacidad funcional mucho más grande que la más frecuente, la más común, que es esta que les acabamos de presentar, que se la denomina fisitor, y que está constituida soma, dendritas y axón, la cual se conecta o está en contacto, más que se conecta, con un espacio anatómico que le separa de la siguiente neuron. El número de un espacio anatómico real, no es el espacio virtual, que se estima que tiene alrededor de 20 nanómetros, que se conoce con el nombre de hendidura sináptica. Porque a la unión, a todo el complejo neuronal unión entre la neurona, entre el axón, la porción terminal de una neurona, y el espacio entre esta neurona y la siguiente, y la otra neurona se conoce con el nombre de sinapsis, que significa unión de neuronas. A la neurona que está antes de la hendidura se le conoce con el nombre de neurona presináptica,
Y a la que está después se le conoce con el nombre de neurona postsináptica. Generalmente en el cuerpo, la neurona, es decir, aquí, se genera el estímulo eléctrico que por empezar en la neurona se le conoce con el nombre de impulso nervioso. Ya vamos a ver cómo es que se produce la generación de este impulso nervioso. Pero esto no es más que otra cosa que un impulso eléctrico. Es decir, es exactamente igual a cualquier otro tipo de impulso en cualquier otro tipo de célula de nuestro organismo. Exactamente igual a lo que se produce en las células del músculo, en las células del músculo esquelético o en las células del músculo cardíaco. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le da la especificidad de función? El sitio en el cual se produce la generación de este impulso. Ya veremos con el tiempo cómo es que esto se determina y específicamente se cumplen ciertas funciones, como por ejemplo la capacidad de identificar las formas y colores de las cosas, que se conoce como nombre de qué? De mirar, de ver, que es una de las funciones del sistema nervioso central. Pero el impulso eléctrico es exactamente el mismo que el impulso eléctrico que se genera en cualquier otro tipo de célula de nuestro organismo. Solamente que cada célula cumple funciones completamente diferentes. Como por ejemplo la célula muscular cardíaca, que es lo que hace, mantener la contracción del corazón para impulsar la sangre hacia el aparato cardiorrespiratorio. Y eso ustedes ya lo conocen, ustedes ya vieron en Fisiología 1 y el semestre anterior. Y este impulso normalmente viaja, una vez que se produce este impulso, que por estar en la neurona, es decir, por estar en el tejido nervioso, se le conoce con el nombre de impulso nervioso, se genera en el cuerpo y siempre viaja hacia el axón. Llega a la sinapsis y luego se transmite de la neurona presináptica a la postsináptica, por mecanismos que ya los vamos a analizar más adelante. ¿Cómo se genera el impulso nervioso? El impulso nervioso se genera por la presencia de un estímulo que viene de la parte externa. ¿Cómo se produce esta generación de impulso? Vamos a borrar estos números que ya no nos sirven, sino que nos estorban para seguir dibujando lo que queramos. La neurona tiene en condiciones basales, es decir, en condiciones tónicas, en la que no se encuentra cumpliendo ninguna función, tiene una carga eléctrica negativa de menos de 65 milivoltios. Y para que se genere el impulso eléctrico en el cuerpo de la neurona, se necesita que llegue un estímulo eléctrico. Acá tiene que llegar un estímulo eléctrico que alcance una carga de más o menos 20 milivoltios. El momento en que la neurona recibe un estímulo de 20 milivoltios, es decir, que le baje la carga eléctrica negativa que tiene la neurona, que tenía menos 65 en condiciones basales, ¿no es cierto? Más 20, ¿cuánto nos da? Menos 45 milivoltios. Entonces se genera el estímulo eléctrico que luego viaja hacia el axón y hacia las neuronas sucesivamente, a las siguientes neuronas sucesivamente. Esto se llama umbral de estimulación neuronal. No todas las neuronas generan su impulso eléctrico con 20 milivoltios. Hay neuronas que requieren un poco más y hay neuronas que requieren un poco menos. Pero como promedio, la necesidad de carga eléctrica que se requiere para generar un impulso eléctrico es de 20 milivoltios. Y eso es lo que se conoce con el nombre de umbral de estimulación neuronal. Fíjense, este es el umbral, ¿no?
Este es el umbral de estimulación neuronal. ¿Cómo se produce este umbral de estimulación? Obviamente, la percepción de los estímulos de diferente origen, que normalmente vienen de la parte externa, que son percibidos por los receptores, que son unos aparatitos, unos dispositivos más bien, que están distribuidos por todo el cuerpo y que los estudiaremos en la siguiente o en la siguiente clase, son los encargados de percibir estos estímulos y trasladarlos hasta la neurona, ¿cierto? Y este estímulo puede llegar a la neurona de una sola, es decir, una carga de 20 milivoltios y generarse una respuesta neuronal. O puede tener también otras dos formas de llegar hacia la neurona. Una de las formas es que puede venir por diferentes tipos de receptores o estímulos, ¿cierto? Perdón, receptores o fibras neuronales. En un receptor le puede proporcionar una carga de 5 milivoltios, y el otro 10, y el tercero 5 milivoltios. Todos estos estímulos se suman y nos da acá más de 1 milivoltio. Este efecto se llama sumación espacial de la estimulación neuronal. Sumación espacial de la estimulación neuronal. Pero al final, cuando se alcanzan los 20 milivoltios, recién se genera el impulso. El ejemplo típico de esto son los pacientes epilépticos que no reciben medicación. Pues, todos ustedes han conocido pacientes epilépticos, personas un vecino, un amigo, o simplemente hemos visto en la calle un epiléptico que está convulsionando. Cuando no toma medicación, ¿qué es lo que le pasa al paciente epiléptico? Cualquier tipo de estímulo, ¿cierto?, le va sobrecargando, le va preparando. Recibe 5 milivoltios de un estímulo auditivo, un carro que pasa pitando. O sea, conversa con alguien y le pega un grito, 10 más tiene 15. ¿Cierto? Llega a la casa, prende la luz y el rayo luminoso impacta sobre la retina y completa la descarga eléctrica que desencadena una conducción tónico-clónica. Alcanzó el umbral de estimulación. Por eso es que los epilépticos saben cuando van a convulsionar, porque se presenta una sintomatología que en los epilépticos se conoce con el nombre de aurea epiléptica. Ellos ya conocen su estado, ya saben el momento en que están a punto de convulsionar y buscan acomodarse para hacerse el menor daño posible. Lo que sucede es que obviamente en condiciones normales también pasa lo mismo. Lo que pasa es que en los epilépticos tienen alterado el sistema de estimulación neuronal y las descargas eléctricas producen una contracción tónico-clónica muscular generalizada. Por eso es que pierden el conocimiento y cuando ya pasa la convulsión, cuando pasa la descarga, ya van a ver por qué pasa, por qué cesan las contracciones musculares, se quedan con pérdida de la conciencia por varios minutos, luego la van recuperando de manera progresiva. Pero esto es lo que sucede. Hay otra forma también de alcanzar el umbral de estímulos. ¿Cómo se lo alcanza? Se lo alcanza con estímulos diferentes a través del tiempo. Es decir, yo le someto a supongamos que estamos haciendo un experimento, ¿no es cierto?, un animalito, a un animalito al primer segundo del estudio le somete a una carga de 5 milivoltios. En el siguiente, a los 2 segundos, le pongo 5 más, en el tercero le pongo 5 más y en 4 minutos 5 más. Alcancé un umbral de estimulación. Y veo qué pasa. A esto se llama estimulación temporal, porque el estímulo viene a través del tiempo. Estímulo sucesivo. Acá el cambio viene por diferentes tipos de vías. Por diferentes 3, 4, o yo les pongo el ejemplo de neuronas, ¿no? Pueden venir de un montón de neuronas en la parte periférica. De hecho, fíjense que para estimular la corteza occipital, en donde nosotros podemos identificar las formas y colores de las cosas, se necesitan millones de receptores que están localizados en la retina, que se conocen con el nombre de conos y bastones, y que ustedes deben saberlo perfectamente. Son millones de conos y bastones que están en las dos retinas. Y hacia allá llegan los rayos luminosos. Y cada bastoncito, cada cono,
está conectado con una neurona, y son millones de neuronas las que finalmente terminan llevando la información hacia la corteza occipital, en la cual nosotros identificamos, ¿cierto? Analizamos las formas y colores de las cosas. A la larga es igual, es un impulso eléctrico. ¿Por qué vemos y por qué unos receptores nos permiten ver y por qué otros nos permiten identificar el dolor? Pues lo estudiaremos en su momento, porque a la larga el impulso eléctrico es igualito en todas las. Fíjense, es una simulación facial, alcanzamos el estímulo, el umbral del estímulo, se genera el impulso nervioso, esto trasladado a la acción, luego pasa a la siguiente neurona a través de mecanismos de transmisión del impulso nervioso. Y el estímulo o el impulso nervioso siempre sigue la misma vía, del cuerpo al axón, a través de la sinapsis, al cuerpo de la siguiente neurona, al axón y así, hasta llegar al sistema nervioso. Ahí es cuando uno se pregunta, y entonces, ¿cómo es posible, no es cierto?, que si el impulso nervioso viaja solamente en ese sentido, desde el cuerpo al axón, llega a un sitio, ¿cómo regresa? Yo le estimulo con una estudiar la vasculatura de ustedes, y usted es capaz de explicarme qué es lo que está sintiendo. Siento dolor porque me está pinchando en tal parte del cuerpo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo es que yo puedo identificar aquello y solo llega al sistema nervioso central y yo soy capaz de retirar la mano? Lo que pasa es que para regresar la información hacia la periferia y cumplir con una acción que cuál era en la parte periférica, la contracción muscular, ¿no es cierto?, que me permite retirar la mano, ¿qué es lo que sucede? Existen vías nerviosas que regresan la información como respuesta por otro tipo de cosas, no por otras neuronas, en otra palabra, porque recién estamos hablando de neuronas. No son las mismas neuronas las que nos traen información de la transmisión del impulso nervioso en las neuronas es unidireccional, es decir, sigue la misma dirección del cuerpo al axón, del axón a través de la sinapsis a la siguiente neurona hasta llegar a su. Pues obviamente el destino de la información de la neurona también puede ser distinto, puede ser diferente, puede llegar al sistema nervioso central a través de diferentes vías. ¿Y qué es lo que sucede? La información que llega por una neurona, la información puede llegar por una neurona o por un haz neuronal, y una vez que llega al sitio se distribuye en diferentes vías. Esto se llama amplificación de la respuesta. O puede ser que llegue por diferentes vías. Llega a un solo sitio, ya cuando hablemos ya de las funciones especiales de ciertos segmentos del sistema nervioso central, nosotros ya aclararemos esto, se nos aclararán las cosas, cómo es que llegan por diferentes vías. Esto se llama concentración de la información. E inclusive pueden tener un destino completamente diferente. Ya veremos más adelante que la información puede llegar a quedarse en un solo sitio, a la vez puede transmitir hacia otro sitio y en el mismo lugar al cual llegó, emitir directamente una respuesta o en su efecto repartir la información alrededor de las neuronas, el tejido neuronal vecino. Hablamos de amplificación y hablamos de concentración de la respuesta. Pero para lograr esto, pues, para producir esto se necesita que se alcance el umbral de estímulo. Cuando nosotros tenemos que el estímulo es parcial, primero llega a 5, luego 10 y llega a 15, y no se alcanzó el umbral de estimulación, lo que les decía cuando hablábamos de los pacientes epilépticos, que le faltaba el último impulso, el último estímulo, hablamos de facilitación neuronal, es decir, la neurona está preparada, eso es facilitación.
Estamos hablando nosotros de que la neurona está lista para responder. Es lo mismo que pasa cuando nosotros estudiamos. Lo que sucede es que son diferentes tipos de estímulos y localizados en diferentes regiones del sistema nervioso central. Si ustedes estudian para dar un examen de fisiología o de cualquier otra cosa, ahora hablamos de fisiología porque estamos viendo fisiología, 3, 4 o 5 veces, que es la mejor forma, ni siquiera estudiar, sino leer, pero leer entendiendo, ¿no? Lo que se conoce ahora como leer. Van a quedar ustedes con mejor predisposición para preparar el examen unos 2 o 3 días antes de la toma del mismo. A que si ustedes no hacen ninguna lectura, ¿no es cierto? Y 48 horas antes tratan de meterse la materia en memoria. No pasa nada. Les cuesta más, porque ustedes ahora saben la razón por qué cuando ustedes estudian, y entre otras, ¿no? Que lo iremos analizando más adelante, el por qué cuando ustedes no estudian con tiempo y tratan de meterse la materia en una sola vez, cuando se sientan a dar el examen, ni siquiera entienden de lo que se está hablando. Porque no está la neurona preparada. Las áreas del conocimiento, de la memoria, no han recibido el suficiente estímulo de manera que puedan responder en el momento en que ustedes vean la pregunta con una respuesta inmediata, con una reacción inmediata. No tienen ni idea de lo que se trata. Hagan la prueba. Yo lo he hecho la prueba montones de veces, por eso a mí generalmente casi nunca me ha ido mal en un examen. Casi nunca. Y en algunos de mis momentos de educación profesional he sido el mejor egresado. Jamás fui a dar un examen sin haber estudiado por lo menos 3 veces. Nunca lo fui a dar. Obviamente el examen resulta mucho más fácil porque nosotros ya lo tenemos preparado, porque el mecanismo de fijación del conocimiento es exactamente el mismo al que nosotros estamos hablando del estímulo de la generación del impulso del impulso neuronal. Es exactamente lo mismo. Los epilépticos desde el ejemplo, ¿cierto? La neurona está facilitada, está preparada, viene el estímulo, el último esfuerzo y la respuesta es inmediata. De la misma manera, la neurona tiene un... Bien. ¿Y qué pasa cuando algo se olvida? Se bloquea. Eso lo hemos de analizar con más detalle cuando hablemos de memoria. Lo que sucede es que el cerebro humano, el sistema nervioso central, tiene 3 tipos de memoria, completamente diferentes. La memoria, por decirles de manera rápida, la rápida, la corta y la rápida, la intermedia y la a largo plazo. Si usted estudia 5 o 10 minutos, 1 hora, usted simplemente adquiere una memoria a corto plazo. Usted ese rato se acuerda, sale del aula y es capaz de repetir las cosas. Pero si no lo vuelve a repetir, media hora más tarde alguien le pregunta, no se puede. Un ejemplo típico, ¿no? Se va a una farra, yo siempre pongo este ejemplo, pero claro, lo pongo cuando estamos hablando de memoria, pero yo lo voy a poner antes que me pregunto. Se van a una farra, estaba en el semestre, que les va bien o mal, igual farrean. Por menos de estudiante, así mismo ya está, hasta bien cae, ¿no es cierto? Se van a una farra, le presentan a un amigo, pero a usted no le cae nada bien. De hecho, relaja, le das el número de teléfono. Usted hasta se anota en la mano, ¿no es cierto? Pero como no le interesa, ni zona le paga. Pero resulta que entre el juego, el conocimiento y la farra, el baile, le encargó el celular y se olvidó de pedir. Y al otro día dice, ¿cómo era este man? ¿Cómo era este man? Y no se acuerda jamás. No sabe el número. Y adiós al teléfono. Si por suerte o no les ha pasado. No. Con cualquier cosa, no con el celular, obviamente. Yo estoy poniendo un ejemplo ya bastante grueso, si quieren. Y solamente les salva la situación porque tenían anotado el número de teléfono en la mano o en algún lado, o porque les dio la tarjeta y les llaman y recuperan el teléfono. Eso se llama memoria a corto plazo. Usted no le trabajó, simplemente recibió un estímulo inicial que no dejó ninguna huella, ¿cierto? Pero claro, si le pregunta a él ese rato, cuando usted le repite 2 veces, le dice el número. En cambio, en el caso contrario, es a usted a quien
de interés, y logra sacarlo del teléfono. Y está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda la santa noche. Al otro día, cuando se despierta, lo primero que le viene a la memoria, ¿qué es? 2, 3, 4, 5. ¿O no les ha pasado? Entonces, ese es el ejemplo típico. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene esos olvidos temporales? Es precisamente porque usted no lo trabajó a la memoria lo suficiente. ¿No es cierto? Ahora, si usted le trabaja para la memoria a largo plazo, para que la cimentación del conocimiento sea a largo plazo, es más fácil recordar todavía. ¿Sí? Es más fácil recordar, porque la memoria a mediano plazo, con el tiempo también se va perdiendo. En cambio, la memoria a largo plazo, uno se acuerda en las condiciones incluso hasta inesperadas. ¿O quién no se acuerda de acontecimientos que aparentemente estaban olvidados desde la niñez? Por cualquier tipo de estímulo, ve algo parecido, ve a alguien. Claro, sí. El tipo vivía al lado de mi casa y se vestía así, no sé qué, no sé cuánto. Claro, por supuesto que se llama así, estudiaba en tal colegio, hacía tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es solamente la forma como uno trabaja la memoria. Es más, obviamente en la memoria a largo plazo, uno corre el peligro también de que en determinado momento no se active rápido la reacción de las neuronas de la memoria, pero usted por asociación saca las cosas. Y esa es la razón por la cual a las personas que le dedican más tiempo a trabajar su memoria les va mejor, no solamente en el examen, ¿no?, sino en todas las actividades de la vida, porque qué buena memoria que tiene este tipo de ser humano. No es verdad, todos los seres humanos tenemos la misma posibilidad y la misma oportunidad y la misma capacidad de desarrollar las mismas habilidades de memoria. Lo que sucede es que unos lo hacemos, otros lo hacen mejor y otros simplemente no. Así de sencillo. Bueno, ya me perdí por la pregunta ahora. ¿Y qué me quedé? Les decía que una vez que se produjo la descarga eléctrica producto del alcanzar el umbral de estimulación, ¿cierto?, y que se generó el impulso nervioso, viene una fase refractaria.